críticos de cine de la Argentina, uno de los más informados, publicó una nota en La Nación y antes en la revista digital Seúl respecto del funcionamiento del Inca, que es uno de los sectores, digamos, que fue a protestar cuando fue la discusión en el plenario de comisiones y pasaban de a uno, digamos, los diversos sectores afectados que pedían que no se hiciera esto, no se hiciera lo otro. Y hay una discusión en el mundo del cine respecto del funcionamiento del Inca. Vamos a hablar con Leonardo Despósito, periodista de La Nación, amigo personal de hace muchos años. Leo, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Hagamos un... Déjame que yo te lleve, digamos, pero vos dame la información general respecto de este caso. Se está discutiendo el gasto para el Estado que representa hacer películas, subsidiar películas. Ese subsidio es algo que es propio de la Argentina, se da en todo el mundo, y ¿por qué se da como se da? Bueno, en principio, los subsidios, casi todos los países tienen algún sistema de apoyo financiero a la producción cinematográfica. O sea, de hecho, yo estoy a favor de eso, básicamente porque como el audiovisual es altamente exportable, más en esta época, si vos querés competir en igualdad de condiciones, en condiciones más o menos ecuánimes con el resto del mundo, que subsidia o aporta financiación o con instrumentos legales o por parte del Estado, también deberías tener que hacerlo. Pongo un caso muy flagrante y reciente. En octubre, el Estado de California anunció cuáles eran los 20 proyectos de los cuales iba a depositar un subsidio en impuestos, o sea, no les cobraba los impuestos. El fondo es de $300 millones para el año 2024, y entre las producciones estaba la próxima y supuestamente última película de Quentin Tarantino. Ajá. Por ejemplo, quiero decir, cuando dicen Hollywood no subsidia, no, macana. Van a donde es más barato producir porque tenés incentivos fiscales. El otro caso, también lo pongo siempre, es el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Si vos ves la mayor parte de los grandes tanques de Hollywood, vas a ver que al final aparece una palabrita, Georgia, con un duraznito, que es el símbolo del estado, sí, porque Georgia te devuelve en cargas laborales, o sea, te subsidia cargas laborales y cargas impositivas hasta un 65% si vos vas a producir películas ahí. Y también en otros tanques de Hollywood vas a encontrar la bandera canadiense, porque Canadá también te da lo que se llama tax rebate. Y en Francia tenés subsidios menores de los que se dan, nunca es el 100% de la producción, pero tenés subsidios generales de toda la nación y después cada región en particular, eso lo podés ver en los títulos. Siempre es bueno, interesante ver los títulos. Quedarse a ver los títulos. Claro, Alemania hace lo mismo, España hace lo mismo, está el famoso fondo Ibermedia europeo. Está bien, queda la idea, Leo, de que hay un funcionamiento, incluso en cinematografías que tienen un mercado muy poderoso como la norteamericana, hay algún tipo de facilidad por parte del Estado. Ahora bien, ¿cómo lo hace la Argentina hoy? La Argentina tiene una ley que era la ley de Onganía, que se modificó en el año 1994, que es la que nosotros llamamos ley de cine, que creó un fondo específico, que es un fondo de asignación específica, similar al fondo yerbatero y al fondo tabacalero. Todos estos fondos fueron prorrogados en 2022 por 50 años, que son lo que se llama fondo de asignación específica. ¿Qué significa? Vos pagás, cuando compras un paquete de cigarrillos, tiene un montón de impuestos, ese impuesto va al fondo tabacalero y eso subsidia la actividad del tabaco. Cuando vos vas al cine, el 10% del precio de tu entrada va al Fondo de Fomento Cinematográfico y eso le sirve al Inca para dos cosas, principalmente. Quiero decir, no es el único medio de financiación, el Inca tiene varias patas. Una, que durante mucho tiempo fue la mayoritaria, fue el impuesto a las entradas. Otra
el aporte del 25% de la recaudación de lo que antes era Confer y ahora es ENACOM, Sí. que ese es el que está en discusión, Ajá. ese es el que en el querían proyecto de ley sacar. de ómnibus quieren recortar. Claro. Y después donaciones y algún aporte del Tesoro si es necesario, pero en realidad los aportes no puede darle a ATM Sí. el Estado al Inca. Pero en general son donaciones, etcétera, o lo que te resta del ejercicio del año anterior, que nunca falta. El problema es que esa ley indica que el 50% es para fomento del cine, es decir, producción, créditos de películas, renovación de salas, distribución, ayudas a la distribución, ayudas al marketing, etcétera, y 50% para el funcionamiento interno del Inca. Es una gran desproporción, o sea... O sea, estamos hablando de salarios, gastos del edificio, de las distintas provincias. Alquileres, porque Claro. el Inca ahora subalquila otros 2 edificios porque no entra la gente en el edificio de ahí de Lima y Moreno, no entra. El mantenimiento del Inca, del edificio del Inca, alquileres, el AENERC, el gasto de fotocopias, rema de papel, limpieza, etcétera, etcétera, y empleados, que según la planta, según el balance de 2023, son 645 entre planta permanente y contratos, etcétera. Es una desproporción muy grande, porque vos no podés usar la misma cantidad en el funcionamiento burocrático de una institución y en el objeto social de esa institución. Claro, es un gasto no eficiente, digamos, ¿no? Estás Exacto, gastando. no es eficiente, pero no solo eso, sino que en general hubo déficit. Se cumplió el 50-50 de la ley en el año 2018, en lo que va de este siglo. Ajá. Solo ahí. Y en el resto estuvo cerca. En el resto se gastó más en funcionamiento que en películas, digamos. Claro, y cuando hay déficit, que fue lo que pasó en estos últimos 3 años, por lo menos en la nota de La Nación, yo llegué hasta los últimos 3 años porque era mucho, si no, pero lo puse como ejemplo. 2021 hubo déficit y eso, consolidado con la firma de Martín Guzmán en los balances, lo puso el Tesoro Nacional. Ajá, o sea que hubo un gasto directo. Claro, y ahí hay un caso, me corrigió hoy José Miguel Olaindia, que aparte de haber sido director del Inca en la época de la Roa, es un abogado que sabe muchísimo del tema. En la nota de Seúl yo dije que en 2002 el Inca había obtenido su autarquía. No, ya era autárquico. Lo que hizo Duhalde, y es uno de los grandes problemas a la hora de auditar, es transformarlo en ente estatal no gubernamental, mediante un decreto. ¿Qué significa? Que se maneja como quiere el Inca. Ni siquiera es autárquico, que eso significaba que lo auditaba constantemente la órbita que le correspondía, que sería Secretaría o Ministerio de Cultura. Eso también es una opacidad muy grande, las contrataciones las hace el Inca sin pasar por ningún contralor, claro, etcétera. Entonces eso vuelve más ineficiente el gasto. Claro. Yo en ninguna de mis notas hablé de corrupción, ni robo, ni nada por el estilo, porque primero que no tenés los papeles para aprobarlo, por más que haya muchos rumores y todo eso, y segundo porque no es el punto, el punto es lo ineficiente del gasto. Incluso desprovisto de toda corrupción hay una ineficiencia en la forma de gastar. ¿Qué pasa con la cantidad de películas que se filman en la Argentina que tienen este subsidio? Digo, esta parte que queda, digamos, de la guita que le entra al Inca, se subsidia una cantidad de películas. ¿Cuántos estrenos por año hay? Vos tenés, siempre, en los últimos años han sido siempre más de 200. Creo que el año pasado, si no me equivoco, fueron 260 y pico, este año fueron 241 películas. Desafío cualquiera que me esté escuchando que me diga 10 títulos argentinos. Claro. 10 del año. Digamos. Y lo que sucede con esas películas, y es particularmente importante verlo en 2023. 2023 fue un año en el que se recuperó en todo el mundo bastante la asistencia en sala después de la pandemia. Claro, la gente volvió a los cines. Claro, y el primer año en la Argentina en que vos tuviste más de 40 millones de entradas vendidas desde 2019, que habían sido 49. Este año fueron 43 millones de entradas. O sea, habiendo una recuperación, ninguna película durante 2023 llegó al millón de espectadores. Ninguna película argentina llegó al millón de espectadores. Y la mejor rankeada está en el número 14, que es el documental Muchacho, que por otro lado produjo Disney. Sí.
Y después la que le sigue es La extorsión, que por otro lado produjo Warner. Y recién tenés una película, digamos, argentina, financiada con guita del Inca, etcétera, etcétera, que fue realmente un fenómeno, porque es una película de género, es una la de terror. que es Cuando acecha la maldad, Claro. que hizo 260.000 espectadores. Sí, un éxito genuino, digamos. Claro, pero todo eso sí. está por debajo de lo que fue la recuperación. Sí. Y de ahí para abajo, del puesto 98, ponele para abajo, ninguna hizo más de 1.000 espectadores. Claro. Hola, Leo, nos quedan 2 minutos, así que apelo a tu capacidad de síntesis. Te hicieron 2 críticas. Una de las críticas era que la cantidad de espectadores no tiene ninguna relación necesaria con la calidad de la película que podés tener. Eso es verdad, yo no digo nunca que la película sea mala por la cantidad de espectadores. Déjame que te descartemos. Te digo las dos, porque objeciones vos me las contestás de un saque. Que no hay relación entre cantidad de espectadores y calidad. Y la otra es que no contaste proyecciones en televisión, en plataformas, etcétera. ¿Qué contestás a las dos? La primera es lo que te dije. Sí, es verdad, efectivamente. O sea, Qué Bello es Vivir no la vio nadie cuando se estrenó y es una obra maestra y nada, no pasa nada. La cantidad de espectadores, no, lo que pasa es que a ningún cineasta le gusta que le digan, che, tu película no la vio nadie. Pero eso no significa que sea mala una película. Es simplemente no cuajó. El problema es que son demasiadas las que nadie ve. Claro. Entonces vos decís, bueno, para ahí hay un problema. El problema es que la gente no está eligiendo películas argentinas. No es un problema de si vos haces una película buena o mala, sino eso. Y lo segundo, no se cuenta, porque una cosa es que se vea cine argentino en otros medios, y otra cosa es el sistema de pantalla, el sistema comercial del cine, que es a partir del cual vos calculás los subsidios, la cantidad, porque acordate que a vos te dan el subsidio por estrenar en sala. Claro. Todo lo demás puede funcionar, no hay problema, pero estamos hablando del Inca y de cómo funciona la asignación de recursos del Inca, que no toma en cuenta ese dato. Claro. Entonces yo no tengo por qué tomarlo en cuenta. Tomo en cuenta lo que es el mercado de exhibición cinematográfica en la Argentina y la verdad es que no funciona. Entonces, en síntesis, querido amigo, tenemos una cosa posible, que es el subsidio de las películas, porque se da en todo el mundo, es necesario, digamos. Una mala administración de ese subsidio, con un gasto enorme en empleados, en edificios, etcétera, en burocracia, por decirlo de alguna manera, y una producción demasiado importante, digamos, un país que tiene más de 250 estrenos de su producción propia, es como una rareza en el mundo, independiente del público, que el público no es convocado. Exactamente, y es muy grande la producción si tenés en cuenta que somos 44 millones de habitantes y 900 pantallas. Claro. En los Estados Unidos tenés 1.500 producciones al año, pero tenés 11.000 pantallas y un potencial de 300 millones de espectadores. Claro. Hay una desproporción muy grande. Hay que hacer los números nada más. Leo, gracias, muy amable como siempre, y bueno, seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Gustavo. Ahí estaba Leonardo Despósito, periodista de La Nación. Bueno, me olvidé de decir que la nota de La Nación, no la de Seúl, la de La Nación, la retuiteó Macri, y eso generó también todo un revuelo. Y la verdad es que Macri no cambió mucho las cosas. El funcionamiento del Inca durante la época de Macri fue bastante parecida a lo anterior y a lo posterior.